Hola, durante esta hora que tenemos de charla vamos a tratar de sintetizar los conceptos más relevantes del SARS-CoV-2 o de la COVID-19. En esta ruta de aprendizaje charlaremos, expondré sobre las características, la transmisión, el ciclo vital, la inmunidad que determina esta enfermedad, las principales variantes, un poco de clínica, charlaremos sobre el diagnóstico, el tratamiento, la prevención y el long COVID. Como se ve en la imagen presentada, existen 7 coronavirus, de los cuales 4 son causantes de enfermedades humanas, que están muy extendidos, y en personas inmunocompetentes normalmente causan síntomas de resfrío, como si fuera un resfriado, una coriza, un resfriado común. Por ejemplo, que fue detectado en la década del 60, igual que este es el coronavirus OC43, el 229E, como por ejemplo el NL63, el HKU1, pero existen 3 coronavirus mucho más agresivos, como son por ejemplo el que ocurrió, el SARS-CoV-1, en el año 2003, donde produjo un brote con lo que se llama el síndrome respiratorio agudo severo en la provincia china de Guangdong, que rápidamente se convirtió en una pandemia en 27 países, que infectó un poco más de, como dice acá en la imagen a la derecha, un poco más de 8.000 personas, teniendo una letalidad del 10%. Y el otro coronavirus, también muy agresivo, mucho más agresivo, como es el MERS-CoV, que se llama así porque provocó una enfermedad respiratoria grave que surgió en Oriente Medio. Allí se distribuyó por esta región en el año 2012, donde provocó un poco más de 2.000 casos, con más de 800 muertes, con una letalidad del 35%. Y ahora, a partir del año 2019, nos tocó transitar la pandemia del SARS-CoV-2, que le pusieron SARS-CoV-2 por la similitud genética que tiene con el SARS-CoV-1, casi del 80% y un poco más del 50%, una similitud genética secuencial del 50%. Recordemos que son los 7 tipos de coronavirus, son virus zoonóticos que se distribuyen ampliamente entre los humanos, las aves y otros mamíferos. Generalmente, como comenté, provocan un síndrome leve, y su huésped natural se considera que es el murciélago y los roedores pequeños. El coronavirus SARS-CoV-2 es un virus ARN, es miembro del orden de los nidovirales, con la subfamilia Coronavirinae, que tiene 4 géneros: los alfa coronavirus, los beta coronavirus, gamma y delta coronavirus. El SARS-CoV-2 pertenece a los beta coronavirus. Son microorganismos simples, estructural y funcionalmente, son parásitos obligados, es decir, solo se pueden reproducir en la célula que infectan. Y hay algo muy importante para que se produzca la enfermedad, es que cada virus tiene un tropismo por determinado receptor específico. En el caso del SARS-CoV-2,
la proteína S, que es esta que está acá en celestito, que es como una corona que lo recubre y es lo que le da el nombre al virus. Es capaz, esta proteína S es capaz de interactuar con el receptor, que se llama, este receptor amarillito que está acá, que es el de la célula, de nuestra célula, por ejemplo, a nivel pulmonar, a nivel intestinal, hepático, etcétera, que se denomina enzima convertidora de la angiotensina 2. La unión entre la proteína S, el dominio de la proteína S y el receptor AC2 no es suficiente para que el material genético del virus ingrese a la célula del huésped. También se necesita una proteasa que se denomina TMSS, esas es las siglas de esta proteasa transmembrana que se encuentra también en la célula del huésped, porque esta proteína lo que hace es modificar la estructura de la proteína S y permitir que se adoce a la membrana de la célula huésped y fluya el contenido genético del virus hacia la célula huésped. Bueno, es un ARN de cadena simple, está acomplejado con la proteína N, tiene polaridad positiva, es decir, necesita un molde complementario con polaridad negativa que para producir sus proteínas que se lo da el material genético del huésped, el ADN del huésped. Las 4 proteínas estructurales del SARS-CoV-2 son la glicoproteína de espiga o spike o la proteína S, que es la que recién comenté, la glicoproteína de envoltura pequeña, la glicoproteína de membrana y la proteína de la nucleocápside, que es la que está relacionada con el ARN del virus. Estas proteínas son llamadas estructurales y son muy importantes para la replicación, la estructuración viral, la unión del virus con los receptores celulares del huésped y la patogenicidad del virus, además de la respuesta de las sitio de unión de las vacunas. La proteína S, que sería la llave para ingresar a la célula huésped o para transmitir su material genético, para ser más específica, está compuesta por 2 subunidades, la subunidad 2 y la subunidad 1. En la subunidad 1 existe lo que se llama el dominio para la unión con el receptor de la célula huésped. Pero además de, como yo les comenté, además de esta proteína S, para poder ingresar en la célula huésped, necesita una enzima, una proteasa, que es esta que estoy señalando con el puntero, que es la TMSS, para poder realizarle cambios en esta proteína S y así poder adosarse a la membrana y así transmitir su material genético, el virus SARS-CoV-2. Una vez que se produjo la unión entre lo que es la proteína S a través de su dominio de unión con la enzima convertidora de la angiotensina 2, que es sería el receptor específico de la célula huésped para él, junto con la proteasa TMSS, se adosan, como se ve acá, y ingresa el material genético, el ARN del SARS-CoV-2. Llega a los ribosomas, donde le da una orden al ribosoma de la célula huésped y produce sus estructuras, determinando gran cantidad de copias del virus infectante que irán sucesivamente al sistema de retículo endotelial y al aparato de Golgi
de la célula huésped, por ejemplo, la célula del alvéolo, la célula intestinal, la célula hepática, y luego eliminará un mayor número de copias hacia el exterior para ir a infectar estos nuevos agentes virales a otras células y así hacer una explosión de células infectadas. Antes de ir a la imagen, quiero comentarles que ante una infección viral, el organismo, el ser humano, responde con dos tipos de grandes respuestas. Una es la inmunidad innata y la otra es la adaptativa. De esto depende si el paciente, en este caso infectado con SARS-CoV-2, tendrá una respuesta inmune protectora o una respuesta patogénica desregulada. La respuesta innata se producen moléculas contra, en este caso, la infección viral, el SARS-CoV-2, en donde se sintetizan cantidades suficientes de interferón, tanto del 1 como del 3, que son el 1 el alfa beta y el 3 es el lambda. Digamos, ante la llegada del virus, el ser humano, a través de su inmunidad innata, empieza a sintetizarlo y secretarlo. Para producir y estimular diferentes mecanismos de defensa y evitar el avance del virus. También intervienen las células NK, que tratan de combatir las células infectadas, digamos que con esto logran aplanar la curva viral, pero en teoría generalmente se logra contener la infección viral. Si esto no ocurre, aparece aproximadamente a la semana, es una inmunidad mucho más sofisticada, que tarda un poco más en aparecer, aproximadamente 7 días, y que produce la destrucción de los diferentes agentes, en estos casos los virales, a través de la activación de los linfocitos T, para producir moléculas, determinadas moléculas inmunológicas, como por ejemplo los interferones o las interleuquinas, que van a activar tanto a otras células T como a los linfocitos B para la producción de anticuerpos. Pero digamos que como comenté, puede ocurrir que haya una respuesta inmune protectora a través de estas dos etapas o respuestas inmunológicas y que se produzca que se logre controlar la replicación viral, se produzca una replicación viral moderada con una respuesta temprana del interferón, con una buena respuesta inflamatoria, con infiltrados o la activación de monocitos, macrófagos, neutrófilos, con aumento también de las quimiosinas y citocinas proinflamatorias, pero va a producir una mínima apoptosis de la célula epitelial, una reducida permeabilidad vascular, con escaso salida del material vascular al exterior, y con una óptima respuesta innata y adaptativa, como les comenté. Es decir, el 90 al 95% de los pacientes que tengan esta infección van a desarrollar esta respuesta inmunológica, que es protectora, que elimina el virus y va a determinar la sobrevida del paciente. Ahora bien, si existe una respuesta patogénica desregulada, la replicación viral será intensa, es decir, no puede contenerse, hay una respuesta tardía del interferón, provocando una abundante e importante respuesta inflamatoria con gran cantidad de infiltrados monocíticos, macrófagos, neutrófilos, con un aumento de quimiosinas, citocinas proinflamatorias como son la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, que provocarán lo que se llama la tormenta de citoquinas. Esto va a determinar una gran apoptosis de las células epiteliales y endoteliales, aumento de la permeabilidad vascular con todo lo que esto conlleva y una respuesta innata y adaptativa subóptima. Es decir,
del 5 al 10% de los pacientes que tengan una infección viral por SARS-CoV-2 desarrollará una respuesta una respuesta inmune desregulada frente al virus que provocará una alta morbimortalidad. Estos virus ARN evolucionan constantemente mediante mutaciones aleatorias. Estas mutaciones aleatorias, ¿qué provocan? Aumento o disminución de la infecciosidad, provocan un aumento o una disminución de la virulencia, un aumento de la capacidad del virus para evadir las respuestas inmunitarias adaptativas, ya sea para anteriores infecciones o luego de la vacunación, un aumento del riesgo de las reinfecciones, una disminución de la eficacia de las vacunas y la Organización Mundial de la Salud, debido a esto, como que digo, un mayor control, un control más estricto, las clasificó en variantes de interés, como son, por ejemplo, actualmente las BA4 y las BA5, las variantes de preocupación, como lo fueron en algún momento, por ejemplo, la Delta, actualmente la Omicron, que tiene más de 50 mutaciones en la proteína S, y en este caso son las que evidencian una transmisibilidad aumentada o una gravedad de la enfermedad aumentada. Y después estarían las variantes de alta consecuencia, que en realidad son variantes que están en seguimiento, como por ejemplo la XD y la Omicron BA3, por ejemplo, que son, digamos que son atributos de la variante de preocupación y evidencian infecciones más graves, un aumento de la hospitalización, una disminución de la eficacia de la vacuna y el tratamiento y un fracaso muchas veces en el diagnóstico porque son esquivas por ahí a las formas de diagnóstico actuales. Respecto a la transmisión del SARS-CoV-2, sabemos que la curva más alta de carga viral e infectividad es el día de inicio de los síntomas, se considera que de 2 a 3 días previos también, y se va a producir las infecciones secundarias, la mayoría, antes del día 5 de enfermedad. Se lo puede llegar a encontrar en enfermos moderados o leves, es poco frecuente, pero se puede llegar a encontrar en el día 10 y la probabilidad de hallarlo, de que sea transmisible, infectante o con una curva viral adecuada, en menos del 5% al día 15 en los pacientes inmunocomprometidos o en los pacientes críticos. Y la posibilidad de hallar es muy pobre al día 90, se considera que van a ser altos valores de CT y además va a ser no contagioso. Con respecto a la transmisión del SARS-CoV-2, antes se creía que una forma muy importante de infectarse, de transmitirse del SARS-CoV-2 era a través de los fomites. Actualmente no se lo considera así. La forma de transmisión más fuerte, más habitual, es a través de las gotas de los aerosoles, de las pequeñas gotas. Pueden ser de las de menores de 5 micrones o las que están entre 5 y 100 micrones. Todas aquellas que produzcan aerosoles son las que van a quedar flotando en el ambiente y por eso es que tanto se hizo hincapié en la ventilación de los lugares cerrados.
Existe también transmisión, pero mucho menos. Son de las gotas que se eliminan a través del habla, a través de la tos, a través de los estornudos, que son las que miden más de 100 micrones, que hasta inclusive algunas pueden llegar a ser visibles. Lo que pasa es que esas gotas por el peso no quedan aerosolizadas, sino que caen a los fomites y son las que no van a provocar tanta transmisibilidad del SARS-CoV-2. Con respecto a la clínica, tenemos una clasificación que es bastante interesante porque nos ubica en cuanto a la gravedad con respecto a las pacientes, que pueden ser leves o moderados, que van a ser la mayoría, los graves y los críticos. Los síntomas son bastante inespecíficos, puede confundirse con cualquier otra enfermedad viral e inclusive respiratoria. La mayoría va a tener fiebre o escalofríos en el 99% de los casos, tos con expectoración mucho menos, la falta de aire o dificultad para respirar en un tercio de los pacientes, fatiga, las mialgias, cefalea, faringitis, rinitis, náuseas y vómitos, diarrea, malestar general, la dificultad respiratoria, la pérdida del gusto u el olfato. Las formas leves son aquellos pacientes que no tienen evidencia de la disminución de la oxigenación, no tienen evidencia de neumonía viral. Son muy comunes estos síntomas inespecíficos. Puede llegar a tener síntomas atípicos como por ejemplo la pérdida del apetito, pueden llegar a no tener fiebre, pueden llegar a estar confusos, esto se ve mucho más en las personas de edad, disminución del estado de alerta y disminución de la movilidad. La forma moderada allí se objetiva la presencia de neumonía, pero lo que la diferencia de las formas graves es que la saturación de oxígeno con aire ambiente es mayor del 90%. La forma grave, que se traduce por una neumonía, donde va a tener una frecuencia respiratoria mayor de 30, la saturación de oxígeno va a ser menor o igual al 90% con aire ambiente y va a tener una dificultad respiratoria grave. Y por último están los críticos, que son los más graves de todos, que va a tener una neumonía en una semana o los síntomas respiratorios que empeoran, más una tomografía o radiografía con compromiso bilateral, y se va a manifestar por distrés, por shock séptico o por una disfunción múltiple de órganos. Estos pacientes van a requerir el ingreso a terapia intensiva y de tratamientos mucho más agresivos que los anteriormente mencionados. Existen factores de riesgo para la enfermedad que dependen del nivel de evidencia. Los de mayor evidencia son la enfermedad vascular cerebral y arterial crónica, la insuficiencia cardíaca congestiva, la enfermedad renal crónica, la diabetes, tanto la tipo 1 como la 2, el enfermo pulmonar obstructivo crónico, el tener un índice de masa corporal mayor o igual a 30, un embarazo actual o reciente, tabaquismo actual o previo. Después hubo, con el avance de la enfermedad, hubo inclusive estudios observacionales que informaron sobre el factor de riesgo del VIH, la demencia, trasplantes de órganos, la serie de casos hablaron de la fibrosis quística, los de evidencia mixta incorporaron el asma, la hipertensión arterial y la enfermedad hepática y la inmunodepresión en general.
Quiero mostrarles el riesgo relativo ajustado por edad para el riesgo de mortalidad COVID-19. Esto fue publicado por la Organización Mundial de la Salud. Fíjense que con relación a al riesgo para padecer esta enfermedad hay un montón, hay estudios de casos, observacionales, en fin, hay muchísimos, pero lo que nadie discute es que el riesgo de mortalidad de COVID-19 está íntimamente relacionado con la edad. Ustedes pueden ver no solo la curva a la derecha, sino también en esta escala donde se ponen las distintas décadas. Fíjense que desde los 18 a los 39 años hay un riesgo relativo de 1 punto, entre los 40 y los 49 2,2, va subiendo sucesivamente hasta llegar a los pacientes mayores de 85 años que tienen un riesgo relativo mayor a 10. Con respecto a las complicaciones, la neumonía es la más frecuente. Fíjense que se observa en el 75% de los casos, el 15% tendrá lo que se denomina distrés, puede también tener complicaciones cardíacas, shock séptico, disfunción hepática, lesión renal aguda, la falla multiorgánica y los eventos tromboembólicos. Fíjense que el 5% requerirá unidad de cuidados intensivos del total de los que padezcan SARS-CoV-2 y el 20% de los que ingresen al hospital, pueden ingresar por ejemplo los graves o los moderados o los leves por otros problemas que no sean médicos, el 20% requerirá de los hospitalizados ingresar en la unidad de cuidados intensivos. Y la letalidad en cuidados intensivos, esto es a nivel global, como lo describe esta publicación en JAMA, es del 40%, pero en realidad puede llegar a ser más que el 40%. Las pruebas para el diagnóstico viral incluyen la detección de anticuerpos en suero, la detección de antígenos virales en el hisopado y la realización de una prueba de biología molecular como es la reacción en cadena de la polimerasa en el hisopado. Fíjense en esta imagen, se puede ver los cuadraditos que se observan en colores, determina relacionado con los días la mayor sensibilidad para realizarlas. Las pruebas de amplificación del ácido nucleico, que es la reacción en cadena de la polimerasa, son pruebas altamente sensibles y específicas que detectan uno o más genes del ácido ribonucleico del virus e indican una infección actual. Recordemos que puede dar positivo hasta 90 días, por lo tanto no se debe realizar control porque uno puede cometer la imprudencia de pensar que el paciente continúa positivo y tal vez son restos virales no infectantes. Eso en general es una prueba cualitativa, pero a pesar de esto existe lo que se llama el umbral de detección, que es lo que se menciona con las siglas CT. A mayores valores de CT, esto habla de una menor carga viral. Después estarían las pruebas de antígenos, que son inmunoensayos que detectan la presencia del antígeno viral. Fíjense cuando es el periodo de mayor sensibilidad para realizarlos. Tienen una especificidad similar, que no significa igual, que las pruebas de amplificación del ácido nucleico, que la reacción en cadena de la polimerasa, son menos sensibles que la reacción en cadena y en general son menos costosas y además son en general más rápidas, pueden dar un diagnóstico en un ratito.
Recordemos que hay pruebas de detección de antígeno que son para la autoevaluación, que se puede hacer en el domicilio, en cualquier laboratorio o en donde se atienda el paciente, por ejemplo en unidades de atención, como pueden ser las unidades febriles que hubo durante la pandemia. Son de venta libre, están autorizados, los resultados negativos se deben igualmente tratar como probables o como presuntos, es decir, serían resultados preliminares. Los negativos, o sea, no descartar la infección, o sea que no deben tomarse como única base para una decisión sobre el tratamiento o el manejo del paciente. Ni siquiera tampoco para el control de las infecciones, o sea que debe confirmarse por pruebas de amplificación de ácido nucleico. Se pueden usar otras pruebas de diagnóstico para SARS-CoV-2, que a partir de muestras respiratorias no tradicionales, como por ejemplo con el aliento, pero también los resultados de estas pruebas son presuntivos y requieren también la confirmación de las pruebas de amplificación del ácido nucleico. Recordemos que la sensibilidad de la prueba está estrechamente relacionada con la calidad de la muestra. La calidad de las pruebas del diagnóstico molecular van a depender de tres factores: los factores del paciente, los factores de la muestra y los factores del test. Con relación a los factores del paciente, por ejemplo, la presencia o ausencia de los síntomas, la severidad de los síntomas, el tiempo de inicio de los síntomas. Por ejemplo, si hace 10 días que yo inicié los síntomas, va a ser mucho menos probable que sea positiva que sea negativa. El estado inmunológico del paciente y por supuesto la edad. Con respecto a los factores de la muestra, por ejemplo el método utilizado, que sea reproductible, el tipo de muestra es mucho más fidedigno el VAL que el hisopado nasofaucial, el tipo y dilución del medio de transporte, las condiciones del transporte, cómo se recolectó la muestra, es decir, el número de células, si son adecuadas o no. Y con respecto a los factores del test, el volumen de la muestra, el gen que se amplifica, qué sondas se utilizan, la eficacia de la extracción del ácido nucleico y la eficacia del gen amplificado. Recordemos que una reacción en cadena de la polimerasa positiva no significa que haya una viabilidad viral y una infectividad. Los resultados positivos de las pruebas virales permiten identificar al paciente en cuestión y el aislamiento de la persona infectada. Los resultados negativos de las pruebas virales sugieren que no hay evidencia actual de infección y estos resultados representan una instantánea, como si fuera una foto instantánea del tiempo alrededor de la recolección de muestras y podrían cambiar si la misma prueba se realizara nuevamente en 1 o más días. Es decir, si yo por ahí tomo la muestra el mismo día que inició los síntomas el paciente, tal vez la reacción en cadena de la polimerasa sea negativa y en cambio si yo espero 2, 3 y hasta 4 días, tal vez sea mucho más probable que sea positiva el resultado de la muestra. La prueba de anticuerpos se utiliza para detectar la infección previa para SARS-CoV-2, puede a veces ayudar en el diagnóstico, por ejemplo en el síndrome inflamatorio multisistémico, sobre todo en los niños y a veces en los adultos, pero las pruebas de anticuerpos no diagnostican una infección actual. Las pruebas de anticuerpos se utilizan con fines epidemiológicos y de vigilancia. Digamos que las pruebas de anticuerpos detectan específicamente anticuerpos que se dirigen a diferentes partes del virus, como son la nucleocápside o la proteína S del agente etiológico. Y esto se tiene que tener en cuenta cuando elegimos si se analizan los anticuerpos, los que se originan de una infección anterior, o estamos frente a los anticuerpos de una
vacuna. En cuanto al laboratorio, existen muchísimos analitos que se pueden observar alterados en la infección por SARS-CoV-2, principalmente en los pacientes graves o críticos, en donde se puede observar la linfopenia, el aumento de la proteína C reactiva, aumento de la láctico deshidrogenasa, dímero D, disminución de la albúmina, descenso de hemoglobina, y en el transcurso de estos 2 años se han visto que estas alteraciones analíticas podían relacionarse con pronóstico desfavorable. Por ejemplo, el aumento de los leucocitos, de los neutrófilos, de la láctico deshidrogenasa, transaminasa, bilirrubina, creatinina, etcétera, podía darnos un panorama de que ese paciente iba a tener una mala evolución. Las pruebas de imagen tienen un papel importante en la detección y en el manejo de los pacientes con la COVID. Y se las utiliza para el diagnóstico, para determinar la gravedad de la enfermedad, para guiar el tratamiento y evaluar la respuesta terapéutica. Pero la recomendación actual en la mayoría de las sociedades científicas relacionadas con radiología es que estas pruebas de imágenes no sean utilizadas como herramienta para la detección de la COVID-19, sino simplemente que sea para una evaluación de las complicaciones. Se puede utilizar la radiografía simple, la ecografía pulmonar y la tomografía de tórax. La radiografía simple tiene una sensibilidad de 69% y se la ha dividido en 4 categorías para facilitar el diagnóstico. Pueden ser normal, no es infrecuente que la radiografía de tórax sea normal al principio de la enfermedad, principalmente. Así que una radiografía de tórax normal no excluye el diagnóstico, no excluye la infección. Puede ser que haya hallazgos típicos de la COVID, como puede ser un patrón reticular, las opacidades en vidrio esmerilado, la distribución multifocal parcheada o confluente, etc. Puede haber hallazgos indeterminados, como por ejemplo que sea localizado en un lóbulo, que no es lo más habitual, que tenga una distribución unilateral, que no es habitual, o también puede ser que haya hallazgos típicos, como por ejemplo que sea un patrón miliar, que sea una consolidación lobar sin tener compromiso bacteriano, que sea en forma de nódulo o de masa pulmonar, o que también se pueda manifestar como una cavitación o como un derrame pleural. La ecografía pulmonar tiene la ventaja sobre estas dos, que se hace en la cabecera del paciente, disculpen, y que lo puede hacer el médico intensivista. Entonces, rápidamente puede hacer el diagnóstico de descartar o confirmar de una complicación grave como es un neumotórax espontáneo o un barotrauma. La tomografía computada es controversial, se la ha utilizado como una herramienta de cribado, es un estudio que es bastante accesible en la actualidad, bastante rápida, y se la considera una prueba muy sensible, saben que tiene un 98% de sensibilidad, para detectar la COVID realmente con mucha facilidad. Puede haber hallazgos típicos también y hallazgos menos frecuentes, como por ejemplo los típicos, son siempre los mismos, son las opacidades en vidrio esmerilado, la consolidación, el reticulado y el patrón en empedrado, o los menos frecuentes, por ejemplo el signo del halo invertido, los cambios en la vía aérea, los vasos prominentes, alteraciones pleurales y subpleurales. Pero lo que sí uno debe buscar, a no ser que haya hallazgos típicos o hallazgos menos frecuentes, que la afectación en general suele ser multifocal, bilateral, de distribución periférica y de localización subpleural.
se considera a la tomografía computada una herramienta muy importante para evaluar la gravedad de la infección y permite estratificar a los pacientes en categorías de riesgo y estimar su pronóstico, ayudando a la toma de decisiones clínicas. Y a tener en cuenta para categorizar estos pacientes es que el hallazgo de imagen más comúnmente asociado a gravedad clínica es la extensión de la afectación pulmonar. Hay un cambio del paradigma del tratamiento de la COVID y su prevención. Ya hay medicación no solo para el tratamiento de los pacientes que se hospitalizan, tanto en la unidad de cuidados intensivos, como fue un boom el año pasado con la dexametasona, sino que ahora también hay para la hospitalización, que esto ya sería considerado un tratamiento tardío, sino también que hay tratamiento para los pacientes ambulatorios, que se lo consideraría un tratamiento temprano, para la posexposición, ¿sí? Cuando uno está en contacto con un paciente sintomático, y para la prevención, por supuesto se recomienda siempre las vacunas, pero también existiría una terapéutica para la preexposición. Por supuesto se siguen dando los antivirales, probablemente los monoclonales en determinados pacientes, los antiinflamatorios y también, por supuesto, evitar la trombosis arterial y venosa por medio de la administración de la heparina de bajo peso molecular. Ha cambiado el enfoque a nivel mundial. Tal vez nosotros no contamos con todos los medicamentos que existen, pero a partir de la próxima diapositiva charlaremos un poquito sobre el tratamiento que existe actualmente a nivel mundial. No es la finalidad de esta charla hacer hincapié o una profundización del tratamiento con oxígeno de estos pacientes, pero simplemente mencionar las posibilidades terapéuticas que tenemos con aquellos pacientes críticos o graves e inclusive moderados que requieren el aporte de oxígeno. Existiría una cánula nasal, una máscara Venturi, máscara reservorio, las cánulas de alto flujo, la ventilación no invasiva por medio de presión positiva al final de la expiración, la ventilación mecánica y la administración o la utilización de membrana extracorpórea de oxígeno. El uso de corticoides en pacientes con COVID-19 fue muy interesante e importante porque a partir de fines del año pasado, en donde el estudio Recovery sugirió la administración de corticoides en los pacientes que requerían oxígeno y a partir de que tuviesen una enfermedad moderada o grave. Esto hacía que disminuyera un 27% la mortalidad de los que requerían oxígeno, disminuían un 36% de ventilación mecánica y aumentaba en un 19% la mortalidad en los que no requerían oxígeno suplementario y se utilizaban corticoides. Esto se vio bastante en los pacientes ambulatorios porque uno pensaba, o los médicos pensábamos, que el uso de corticoides iba a solucionar el problema y no iba a producir un progreso en la enfermedad. Pero no, la utilidad de los corticoides según el estudio Recovery, que fue una gran cantidad de pacientes, fue para aquellos pacientes, como comenté, que requerían oxígeno con enfermedad moderada o grave. ¿Qué se utiliza? En general la dexametasona, se sugiere la dexametasona en una dosis de 6 miligramos por día durante 10 días. Con respecto al tratamiento ambulatorio que hay a nivel una
nivel mundial una tendencia a ser utilizado. Es como si hubiese habido un cambio en el paradigma del tratamiento de la COVID. Se pasó de tratar a pacientes solamente críticos o enfermos hospitalizados, también se ha empezado a tratar a los pacientes ambulatorios en su domicilio. ¿Por qué se pensó en esto y por qué se hicieron tantos trabajos y estudios que llevaron a la utilización de diferentes antirretrovirales o anticuerpos monoclonales para mejorar la performance? ¿Por qué? Porque así se evitaba la hospitalización, el requerimiento de ingreso a terapias intensivas, la intubación endotraqueal, la ventilación mecánica y la muerte. ¿Se tiene que dar en todos los pacientes? No, hay un grupo diana, un grupo específico al cual se le debería hacer tratamiento ambulatorio, por lo menos esto es por ahora, que son los pacientes añosos, los que presentan comorbilidades, los inmunodeprimidos. Esos tres grupos de pacientes son los que se beneficiarían con el tratamiento ambulatorio. ¿Qué antivirales se puede administrar? Bueno, el Remdesivir en una dosis de carga de 200 miligramos y luego se da en 2 días más 100 miligramos cada día por 3 días en forma endovenosa, esa es la única contra. Puede provocar hipotensión arterial durante la infusión y no se recomienda cuando hay un clearance menor de 30 mililitros minuto. Y en los diferentes estudios, por ejemplo los publicados en el New England en el 2021 por Gautier, reduce la hospitalización y muerte en un 87%. En este estudio no hubo muertes y además se vio que mejoraba la linfopenia con el Remdesivir y mejoraba también la carga viral a nivel de el tracto respiratorio superior. Con respecto al Molnupiravir, se da en dosis de 800 miligramos cada 12 horas por 5 días por vía oral, reduce la hospitalización y muerte en un 65%. Y también es importante, bastante potente in vitro con respecto a la carga viral y para aquellos, variantes que sean resistentes al Remdesivir. Reduce el riesgo de hospitalización y muerte en un 65% y debe administrarse antes de desde la fecha de inicio de los síntomas en menos de 5 días. Con respecto al Nirmatrelvir asociado al Ritonavir en dosis de 300 miligramos y 100 miligramos respectivamente, que casualmente se da con el Ritonavir para poder administrarlo cada 12 horas durante 5 días por vía oral, redujo la hospitalización y muerte en un 87%. Se da también por vía oral, como lo acabo de mencionar. Y el problema con este antivírico es que el Ritonavir es un inhibidor de la citocromo P450 y por eso hay que tener mucho cuidado con las muchísimas interacciones medicamentosas farmacocinéticas que tiene el Ritonavir, por ejemplo con la simvastatina, que puede llegar a producir en los casos más graves una rhabdomiólisis. Este antivírico tiene buena, digamos que es bastante sensible y es potente contra la variante BA1 y BA2. Con respecto a los anticuerpos monoclonales, son por ejemplo el Sotrovimab, que es el que se da por intramuscular, todos se dan en una sola dosis, el resto se dan por vía endovenosa, producen una reducción de la hospitalización y muerte en un 65 un 80%, pero hay que tener en cuenta que todos estos anticuerpos monoclonales fueron probados, controlados con placebo, pero fueron realizados durante la presencia de la variedad Delta. Por lo tanto, con Omicron no se sabe qué es lo que ocurre. Se sabe sí que solo el Sotrovimab es sensible a la variable Omicron BA1.
para los demás no sirve y los demás no son activos contra las diferentes variables que existen actualmente. Entonces, antes de continuar con la posexposición y preexposición, vamos a hacer un resumen de lo que vimos. Tenemos tratamiento de la hospitalización y de la unidad de cuidados intensivos, o sea, tanto de los moderados graves como los críticos, y tenemos un tratamiento de pacientes de la comunidad que pueden ser asintomáticos o leves, siempre y cuando sean esa población diana. Lo de la hospitalización y de la unidad de cuidados intensivos se le puede administrar Remdesivir, endovenoso por 5 días, los monoclonales siempre y cuando sean siempre y cuando la variante sea sensible a estos anticuerpos, la dexametasona, por supuesto en aquellos que requieren aporte de oxígeno, más el tocilizumab, una dosis, o baricitinib, 4 miligramos por día por vía oral durante 10 días y por supuesto para evitar las trombosis tanto arteriales como venosas, la indicación de heparina de bajo peso molecular por vía subcutánea. Con respecto al tratamiento de los pacientes de la comunidad, se debe hacer tratamiento sintomático, un seguimiento estrecho, en personas mayores seronegativas, es decir, que no se hayan podido dar la vacuna o que dándole la vacuna sean no respondedores o que tengan algo de riesgo, como pueden ser los inmunodeprimidos, se les puede dar los monoclonales siempre y cuando sean sensibles digamos, siempre y cuando la variante que está provocando la enfermedad sea sensible a estos anticuerpos, el molnupiravir, en las dosis recomendadas, el nirmatrelvir y el ritonavir, y el remdesivir. Con respecto al tratamiento en la posexposición, se sugiere, no hay muchas opciones, estaría el sotrovimab, que es sensible, como les dije, a la variante A1, y el tixagevimab, asociado al cigavimab, que es sensible a la variante BA2. Actualmente no tenemos muchas más opciones que, la verdad, o uno u otro, pero hay que saber la sensibilidad. Y con respecto a la preexposición, que son también pacientes diana determinados, son aquellos pacientes que son los que tienen inmunodepresión, por ejemplo, inmunodepresión primaria, HIV, trasplantes, neoplasias hematológicas, con tratamiento inmunosupresor, corticoides. Estos son dos anticuerpos monoclonales que se unen a diferentes epitopos del spike del SARS-CoV-2. Este medicamento, este anticuerpo monoclonal, tiene una muy buena ventaja, que se puede dar cada 6 meses y mantiene los niveles de anticuerpos durante este tiempo. Otros pacientes a los que se les puede administrar, aparte de los inmunodeprimidos, son aquellos pacientes que no pueden vacunarse por alergias, por ejemplo, o los que no se quieren vacunar, o los que se han vacunado y son no respondedores. Se dan dosis de 150 miligramos cada uno de los dos anticuerpos monoclonales por vía intramuscular en una sola dosis y reduce el riesgo de infección grave por COVID en un 77%. Con respecto al equipo de protección personal, debemos saber que tenemos que sentirnos protegidos y cuidar los insumos a la vez. Es decir, usarlos, pero no abusarlos. Por lo tanto, hay que usar las precauciones adecuadas según el riesgo de exposición y evitar el contagio y evitar enfermarnos. Es decir, cuando debemos usar el equipo de protección personal para alta exposición a fluidos o procedimientos que generan aerosoles, hay que diferenciarlo de la guía, digamos, de la colocación de equipo de protección personal para la baja exposición a fluidos.
También se necesita capacitarse y tener competencia para colocarnos y quitarnos el equipo de protección personal. Sobre todo en al quitarnos, porque es cuando más aerosoles se genera. Hay dos tipos de precauciones, unas son las precauciones estándares y las otras son las precauciones adicionales. Las precauciones estándares incluso la higiene de manos, recordemos los 5 momentos y la técnica, porque no es nada más que recordar los 5 momentos, sino la técnica, por lo menos debe durar de 30 a 60 segundos, el uso de guantes, el uso de camisolinas, antiparras, barbijos, cuando hay sospecha, estos dos últimos, cuando hay sospecha de salpicaduras, el manejo adecuado de elementos cortopunzantes, los residuos patogénicos, la esterilización y desinfección del instrumental, y por último la limpieza y el manejo de ropa, de vajillas y de superficie de todos los pacientes. ¿Cuándo tengo riesgo o cuándo usar uno u otro? Es decir, hay que evaluar entre el tipo de interacción con el paciente, como dijimos, no es lo mismo trabajar con alta exposición de fluidos o cuando vamos a intubar a un paciente, es diferente que entremos a ver al paciente para tal vez arreglar un goteo en una bomba de infusión. También la cantidad de fluidos corporales que se van a generar. No es lo mismo alcanzarle la comida al paciente que realizar un lavado broncoalveolar por parte del endoscopista. O también lo que hay que tener en cuenta es el modo de transmisión de la enfermedad. Es decir, esta enfermedad se transmite sobre todo por aerosoles, o sea que si yo quiero hacer no sé, alcanzarle la chata al paciente para que pueda orinar, no es lo mismo que realizar una limpieza a fondo de la habitación donde estuvo el paciente. Actualmente no se recomienda la prueba de anticuerpos para evaluar la protección de una persona contra la infección o después de la vacunación o para evaluar la necesidad de vacunación en una persona no vacunada. Para evaluar la evidencia de infección previa en un individuo vacunado, se tiene que usar una prueba de anticuerpos que tiene que evaluar específicamente IgM o IgG a la proteína de la nucleocápside. Por ejemplo, para la vigilancia epidemiológica o, por ejemplo, también para el diagnóstico del síndrome inflamatorio multisistémico en niños o en adultos. Las vacunas tardan aproximadamente entre 10 y 20 años para evaluar la eficacia y la seguridad, y para esto se hacen estudios preclínicos o ensayos en humanos en la fase 1, fase 2 y fase 3, en donde se evalúa secuencialmente seguridad y eficacia. Nosotros contamos en la actualidad a nivel mundial diferentes plataformas, como podrán observar ustedes, de vacunas que se han hecho con subunidades proteicas, con vectores virales, con virus atenuados o inactivados y con ácidos nucleicos. Es decir, se utiliza una porción de su material genético. Acá tenemos todos los nombres de las que existen, las dosis que se deben dar, que se dan en general 2, salvo excepciones como esta o esta, pero en general tiene que tener un tiempo de entre la primera dosis y la segunda, 21 días es lo mínimo. El almacenamiento, que va desde menos 70 grados hasta 2 a 8 grados centígrados. Esta solamente, que es la Inovio, se la puede dejar a temperatura ambiente. Y por último, la eficacia. La que más eficacia tiene es la de Pfizer, que es de 95%, y la que menos eficacia tiene es la de Sinovac, que tiene una eficacia del 50%. El término post-COVID, a veces denominado coloquialmente COVID largo,
se ha propuesto como un término general para la amplia gama de consecuencias que están presentes después de la infección por SARS-CoV-2. Estas consecuencias incluye tanto las complicaciones generales de la enfermedad prolongada como la hospitalización y las secuelas posagudas de la infección por SARS-CoV-2. También se informaron secuelas tardías en personas que han tenido una enfermedad aguda leve o asintomática. Se carece de datos sólidos actualmente sobre las condiciones posteriores a la COVID y es difícil estimar su frecuencia. Hay literatura que oscila entre el 5 y el 80%. Y digamos que ha sido un desafío crear una definición unificada de caso a nivel mundial, única, para luego poder evaluar entre las diferentes estadísticas. Digamos que la definición más frecuentemente hallada es que la condición post-COVID que ocurre en personas con antecedentes de infección por SARS-CoV-2, ya sea probable o confirmada, generalmente 3 meses del inicio, ¿sí? 3 meses del inicio, con síntomas que duren por lo menos 2 meses y que no se puede aplicar con un diagnóstico alternativo. Digamos que para la mayoría de los pacientes con posibles condiciones post-COVID, los profesionales de la salud pueden elegir un enfoque de diagnóstico conservador en las primeras 12 semanas. Es decir, mantener un compás de espera para la explicación de todos estos síntomas. ¿Por qué? Porque los estudios de laboratorio de imágenes a menudo pueden ser normales o además los síntomas pueden mejorar o resolverse durante los primeros meses posterior a la infección aguda en algunos pacientes, lo que respalda aún más el enfoque conservador inicial para las pruebas de diagnóstico. Igualmente, estas pruebas de diagnóstico no se deberían retrasar cuando hay signos y síntomas con condiciones clínicas urgentes, por ejemplo, que sea una manifestación de embolia pulmonar, de infarto de miocardio, una pericarditis, etc. Los síntomas que persisten más allá de los 3 meses debe impulsar una evaluación adicional. Con respecto a los mecanismos fisiopatológicos propuestos para justificar el COVID largo, se lo relaciona con el daño de órganos resultante de una infección de fase aguda, un estado hiperinflamatorio persistente, actividad viral en curso asociada con un reservorio viral en el huésped, con respuesta inadecuada de anticuerpos y otras posibles causas, como alteración de la microbiota intestinal. Existen predictores en los pacientes, digamos, que han tenido COVID con relación a su recuperación, como son los factores demográficos, es decir, el hecho de tener una infección por SARS-CoV-2 y ser adulto mayor no significa que siempre sea una condición sine qua non, ya que se han visto pacientes jóvenes, incluyendo a aquellos que tenían buena salud antes de la infección por SARS-CoV-2 y han, desarrollado un COVID largo posterior a su recuperación parcial. Las comorbilidades también se han asociado con predictores de que ese paciente pueda llegar a tener un COVID largo. La severidad, la carga viral, es decir, a cuanto mayor carga viral, se ha visto que tiene mayores posibilidades de tener COVID largo, determinantes sociales como el estado de pobreza y el estado vacunal, es decir, aquellos que no se han vacunado tienen mayor predicción de padecer un COVID largo que aquellos que sí lo hicieron. Estos son algunos de los síntomas informados post-COVID. Hay aproximadamente más de
de 50 a 60 síntomas informados en la literatura. En este trabajo publicado en el 2020, informan hasta un tercio de los pacientes continúan con síntomas persistentes y el síntoma más frecuente es la disnea, le sigue la tos y las alteraciones del gusto y del olfato. Observen también en esta diapositiva las condiciones informadas por SARS-CoV-2 luego de tener una infección aguda, cómo puede afectar a nivel cardiovascular, pulmonar, renal, dermatológico, reumatológico, endocrino, neurológico y otros. Así que lo que, digamos, se prevé en la investigación futura, activa, necesaria, que incluye una identificación y caracterización de las manifestaciones clínicas, serológicas, de imágenes epidemiológicas, que sería clave para evaluar la COVID-19 en su fase aguda, en su fase subaguda y crónica de la enfermedad. Y esto va a ayudar a comprender mucho mejor la historia natural y la fisiopatología de esta nueva entidad que enfrentamos desde hace más de 2 años. Muestro los números fríos que ocurrieron desde el 2020 hasta el 10 de marzo del 2023, que fue cuando el Hospital de y Universidad de Johns Hopkins dejó de publicar, de llevar un registro casi simultáneo del total de casos, el total de fallecidos y las dosis totales administradas a nivel mundial. Fíjense, acá abajo a la izquierda les muestro la cantidad de casos hasta esa fecha en la Argentina, cantidad de fallecidos, más de 130.000 casos y cantidad de dosis administradas. Bueno, muchas gracias. Cualquier duda lo tratamos en el encuentro sincrónico o a través de mi mail, que es este que está acá abajo. Además, quisiera invitarlos al próximo congreso, al 9º congreso del Hospital Muñiz, que se realizará el 28, 29 y 30 de noviembre de este año. Bueno, los esperamos.